Querido hijo mío, hoy quiero llevarte a un tiempo muy antiguo, un tiempo donde la humanidad había olvidado por completo quién la había creado, un tiempo donde la maldad se había extendido como una plaga sobre toda la tierra. Pero en medio de toda esa oscuridad, había un hombre, un solo hombre que todavía levantaba su mirada al cielo, un solo hombre que todavía me buscaba con sinceridad. Su nombre era Noé. Y hoy no te voy a contar la historia que ya conoces. No, hoy quiero que mires más profundo. Quiero que descubras lo que nadie te ha contado sobre la construcción del arca, los detalles ocultos, las pruebas silenciosas, la fe inquebrantable que se necesitó para levantar la obra más extraordinaria que un hombre haya construido jamás. Porque cuando yo le hablé a Noé, cuando le dije lo que iba a suceder, el mundo entero estaba perdido en su propia vanidad. Escucha lo que dice mi palabra en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Detente un momento y piensa en eso. De continuo, sin pausa, sin descanso. La maldad no era algo ocasional. Era la forma de vida, era lo normal. Aquello que yo había creado con tanto amor, se había corrompido hasta lo más profundo. Y entonces, dice mi palabra algo que quiero que entiendas bien, y le dolió en su corazón. A mí, el Creador de los cielos y de la tierra, me dolió, porque yo no soy un Dios distante que mira desde lejos sin sentir. Cada acto de maldad, cada corazón endurecido, cada vida desperdiciada, me causaba un dolor que ninguna palabra humana puede describir. Pero Noé, Noé era diferente. Dice Génesis 6, versículo 9. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Fíjate bien en esa última parte. Con Dios caminó Noé. No dice que Noé era perfecto en el sentido de que nunca cometía errores. Dice que caminaba conmigo, que su vida estaba orientada hacia mí, que en un mundo donde todos miraban hacia abajo, buscando solo placer y violencia, Noé miraba hacia arriba. Y fue precisamente a ese hombre fiel en medio de un mundo infiel, al que yo elegí para encomendarle la misión más grande que ser humano alguno había recibido hasta entonces. Imagina la escena, hijo mío. Noé tenía 500 años cuando yo le hablé por primera vez sobre lo que iba a suceder. 500 años. Ya era un hombre anciano para los estándares de hoy, pero en aquella época los hombres vivían mucho más. Noé tenía experiencia, tenía sabiduría, pero nada lo había preparado para lo que yo estaba a punto de decirle. Hazte un arca de madera de gofer, así de directo, así de claro. No le di una explicación larga primero, no le presenté un comité de planificación, le di una orden, y esa orden contenía detalles muy específicos. Déjame explicarte algo sobre la madera de gofer. Muchos estudiosos creen que se trataba de madera de ciprés. El ciprés es una madera extraordinaria, es resistente al agua, es dura pero flexible. No se pudre fácilmente. Es como si yo hubiera creado ese árbol específicamente para este propósito, siglos antes de que Noé naciera. Porque así es como yo trabajo, hijo mío. Yo preparo las provisiones antes de que llegue la necesidad. Yo planto el árbol antes de que necesites la madera. Yo abro el camino antes de que des el primer paso. Ahora escucha las medidas que le di a Noé. Están en Génesis 6, versículo 15. De 300 codos de largo, de 50 codos de ancho y de 30 codos de alto. Para que puedas imaginar esto, 300 codos son aproximadamente 137 metros de largo, 50 codos son unos 22 metros de ancho y 30 codos son casi 14 metros de alto. Estamos hablando de una embarcación del tamaño de un edificio de 4 pisos, más larga que un campo de fútbol. Una estructura masiva, monumental, sin precedentes en la historia de la humanidad hasta ese momento. Y aquí es donde quiero que te detengas a pensar en algo que nadie te cuenta.
Noé no tenía planos de ingeniería naval. No existían escuelas de arquitectura. No había manuales de construcción de barcos. No tenía grúas, ni tornillos, ni herramientas eléctricas, ni acero. Lo único que tenía era mi palabra, mis instrucciones y su fe. ¿Puedes imaginar lo que significaba construir algo así con herramientas de bronce y madera? Hachas, cinceles, cuerdas de fibra natural. Cada tablón tenía que ser cortado a mano. Cada viga tenía que ser tallada con esfuerzo. Cada unión tenía que ser sellada con precisión. Y yo le di un detalle más. Un detalle que parece simple pero que era absolutamente crucial. La calafatearás con brea por dentro y por fuera. La brea, el betún, esa sustancia oscura y espesa que brotaba de la tierra en algunas regiones de Mesopotamia. Noé tenía que conseguir grandes cantidades de brea, calentarla hasta que fuera líquida y aplicarla cuidadosamente sobre cada centímetro del casco del arca, por dentro y por fuera. ¿Sabes por qué tanto detalle? Porque yo no dejo cabos sueltos. Yo no doy instrucciones a medias. Cuando yo te pido que hagas algo, también te doy las herramientas y el conocimiento para hacerlo bien. La brea haría que el arca fuera completamente impermeable. Ni una sola gota de agua entraría. Pero piensa en el proceso, piensa en lo que eso implicaba día tras día. Noé se levantaba cada mañana con el sol, se ponía sus sandalias gastadas, tomaba su hacha y caminaba hasta el lugar de trabajo. Y durante horas, bajo un sol abrasador, cortaba madera, tallaba tablones, levantaba vigas, sus manos se llenaban de callos, su espalda se doblaba por el esfuerzo, el sudor empapaba su túnica. Y al terminar el día, miraba lo que había avanzado, y era apenas una fracción de lo que faltaba. Hijo mío, ¿sabes cuánto tiempo le tomó a Noé construir el arca? La tradición y el estudio de las Escrituras sugieren que la construcción duró aproximadamente 120 años. 120 años, déjame decirlo otra vez. 120 años de trabajo constante, incansable, sin ver resultados inmediatos. ¿Puedes imaginar eso? Trabajar en algo durante más de un siglo sin ninguna señal visible de que lo que yo había dicho fuera a cumplirse. Sin una nube en el cielo, sin una gota de lluvia fuera de lo normal, sin ningún indicio de que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Y mientras Noé trabajaba, el mundo se burlaba. ¡Oh, cómo se burlaban! Imagina la escena. Los vecinos de Noé pasaban cada día por el lugar donde esta estructura masiva iba creciendo lentamente y se reían, se codeaban entre ellos, señalaban y hacían comentarios crueles. ¿Un barco gigante en medio del desierto? ¿Lluvia que cubrirá toda la tierra? El viejo Noé ha perdido la cabeza. Y no eran solo extraños. Probablemente eran amigos de toda la vida, vecinos con los que había compartido pan, familiares que lo habían respetado alguna vez. Todos, sin excepción, pensaban que Noé estaba loco. Pero aquí está la lección que quiero que guardes en tu corazón. Noé no construía para impresionar a los hombres. Noé construía porque yo se lo había pedido. Y cuando yo te pido algo, la opinión del mundo no importa. La burla del mundo no importa. Lo único que importa es tu obediencia a mi voz. Piensa en esto. Noé predicó durante 120 años. ¿Sabes cuántas personas se convirtieron gracias a su predicación? Ninguna. Ni una sola persona fuera de su familia inmediata creyó en su mensaje. 120 años predicando sin un solo convertido. 120 años construyendo sin una sola gota de lluvia. 120 años resistiendo la burla sin rendirse. ¿Habrías tú sido capaz de hacer lo mismo? Porque yo sé lo que pasa en tu corazón a veces, hijo mío. Yo sé que hay momentos donde sientes que lo que te he pedido no tiene sentido, donde miras al cielo y no ves señales, donde trabajas y parece que nada cambia, donde las personas a tu alrededor dudan de ti, se burlan de lo que crees o simplemente no entienden por qué sigues firme. Pero quiero que recuerdes algo. Noé no vio la lluvia hasta que terminó el arca. La promesa se cumplió, pero solo después de la obediencia completa.
Ahora déjame contarte sobre los 3 niveles del arca. Yo le dije a Noé en Génesis 6, versículo 16, harás piso bajo, segundo y tercero, 3 niveles. No fue un capricho ni un detalle menor. Cada nivel tenía un propósito específico. Los estudiosos creen que el nivel inferior estaba destinado al lastre y almacenamiento pesado. Allí se guardaban las provisiones más pesadas, los grandes recipientes de agua, los sacos de grano, las reservas de alimento que necesitarían para sobrevivir meses flotando sobre las aguas. El segundo nivel probablemente albergaba a los animales, compartimentos cuidadosamente divididos para separar diferentes especies, corrales para los más grandes, jaulas para los medianos, espacios ventilados para los más pequeños, cada espacio diseñado con un propósito. Y el tercer nivel, el más alto, era para Noé y su familia, 8 personas, 8 almas que creyeron cuando nadie más lo hizo. Noé, su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, y las 3 esposas de sus hijos. Ahora piensa en lo que significaba preparar todo eso. No era solo construir paredes y pisos, había que pensar en ventilación, en drenaje, en almacenamiento de agua dulce, en alimentación para cientos de especies animales, en sistemas para manejar los desechos. Yo le di a Noé la sabiduría para resolver cada uno de esos problemas. Porque cuando yo te llamo a una misión, nunca te envío sin equiparte, nunca te pido algo para lo que no te dé la capacidad de realizarlo. También le dije, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Esa ventana superior de un codo, aproximadamente medio metro, corría probablemente a lo largo de todo el perímetro del techo del arca. Era el sistema de ventilación. Permitía la circulación de aire fresco para todos los seres vivos dentro del arca, un detalle de ingeniería inspirado directamente por mí. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que cada detalle fue pensado, que nada fue dejado al azar. Que yo, el Dios que creó el universo entero, me tomé el tiempo de diseñar un sistema de ventilación para un barco. Porque así soy yo con mis hijos, así soy yo contigo. Yo me preocupo por los grandes planes, pero también por los pequeños detalles de tu vida. Ahora quiero que imagines algo que pocas personas consideran: la logística de los animales. Cuando yo dije a Noé en el capítulo 7, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, y de los animales que no son limpios, una pareja, estaba dándole instrucciones muy precisas. Los animales limpios, los que según mi ley posterior servirían para alimento y sacrificio, necesitaban ir en mayor número, 7 parejas. Porque yo ya sabía que al salir del arca, Noé ofrecería un sacrificio y necesitaría animales para ello sin poner en riesgo la supervivencia de la especie. Piensa en la complejidad de esto. Animales de todos los tamaños, temperamentos y necesidades alimenticias conviviendo en un espacio cerrado durante meses. Yo no solo le pedí a Noé que construyera un barco, le pedí que creara un ecosistema flotante, y algo extraordinario sucedió con los animales. Fíjate en lo que dice mi palabra en Génesis 7, versículo 9. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca. Noé no tuvo que salir a cazar animales, no tuvo que poner trampas, no tuvo que organizar expediciones de captura. Los animales vinieron a él. Yo los guié. Yo puse en su instinto la dirección correcta. Yo los moví desde los rincones más lejanos de la tierra hasta la puerta del arca. Porque hay cosas que yo no te pido que hagas. Hay batallas que no son tuyas. Hay puertas que yo mismo abro. Tu trabajo era obedecer y construir. Mi trabajo era proveer y cumplir. Ahora déjame hablarte de un momento que me conmueve profundamente. El día que Noé terminó el arca. Después de más de un siglo de trabajo, el último tablón fue colocado. La última capa de brea fue aplicada. El último compartimento fue terminado. Imagina a Noé, ya un hombre de 600 años, de pie frente a esta estructura monumental, sus manos llenas de cicatrices del trabajo, su barba completamente blanca, sus ojos cansados pero brillantes de fe. Y frente a él,
la obra terminada. Un testimonio de madera y brea que gritaba al mundo: Dios cumple lo que promete. Y hay un hombre que le creyó. Pero el mundo seguía sin creer. Incluso al ver el arca terminada, incluso al ver cómo los animales llegaban milagrosamente de todas partes, la gente seguía en su incredulidad. Seguían comiendo, bebiendo, casándose, comprando, vendiendo, la vida normal. Como si nada estuviera a punto de cambiar. Y aquí está una de las verdades más solemnes que quiero compartir contigo hoy. Yo siempre aviso antes de actuar. Yo siempre doy tiempo para el arrepentimiento. 120 años le di a aquella generación. 120 años de la predicación de Noé. 120 años del arca creciendo ante sus ojos como evidencia visible. Y aún así no creyeron. No es que yo no les diera oportunidad. Es que ellos eligieron no escuchar. Y finalmente llegó el día. Génesis 7, versículo 10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Pero antes de las aguas hubo un detalle que quiero que notes. Versículo 16. Y Jehová le cerró la puerta. Yo mismo cerré la puerta del arca. No fue Noé, no fue ninguno de sus hijos, fui yo. ¿Sabes lo que eso significaba? Significaba que la puerta de la gracia se había cerrado, que el tiempo de oportunidad había terminado, que aquellos que estaban dentro estaban a salvo, y aquellos que estaban fuera ya no podían entrar. Y entonces vino el diluvio. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No fue simplemente lluvia, hijo mío, fue como si la tierra misma llorara. Las aguas brotaron desde abajo, desde las profundidades de la tierra. Y al mismo tiempo los cielos se abrieron como si se rasgara una cortina, y el agua cayó con una furia que el mundo jamás había visto. 40 días y 40 noches, sin parar, sin cesar. El agua cubrió los valles, luego las colinas, luego las montañas. Todo lo que respiraba sobre la tierra seca pereció, pero dentro del arca había paz. Imagínalo, afuera, el caos más absoluto. El sonido ensordecedor de la tormenta, el rugido de las aguas, y dentro del arca, Noé y su familia estaban seguros. Los animales descansaban en sus compartimentos. El arca se mecía suavemente sobre las aguas, firme, sólida, impermeable. Cada tablón cortado a mano había servido su propósito. Cada capa de brea estaba haciendo su trabajo. Cada año de esfuerzo y burla estaba siendo justificado en ese momento. Y así es como funciona la fe, hijo mío. A veces construyes durante años sin ver el resultado. A veces obedeces sin entender el propósito completo. A veces el mundo se ríe de ti por seguir creyendo. Pero llega el día, llega siempre el día, en que cada acto de obediencia cobra sentido. En que cada tabla que colocaste con fe se convierte en tu salvación. Y quiero que pienses en algo más. El arca no fue solo un barco de rescate, fue una imagen, una sombra de algo mucho más grande que vendría después. Así como el arca fue el único refugio en medio del juicio de las aguas, así mi Hijo Jesucristo es el único refugio en medio del juicio que vendrá sobre este mundo. Así como solo había una puerta para entrar al arca, Jesús dijo: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así como yo mismo cerré la puerta del arca, llegará un día en que la puerta de la gracia se cerrará definitivamente. Y los que estén dentro estarán seguros para siempre. Y los que estén fuera, por eso te hablo hoy, hijo mío, no para asustarte, sino para invitarte. Quiero que entres. Quiero que aceptes el refugio que te he preparado. Quiero que seas como Noé, alguien que escucha mi voz por encima del ruido del mundo, alguien que obedece aunque no entienda todo, alguien que construye con fe aunque no vea la lluvia todavía. Después de 150 días, las aguas comenzaron a descender, y el arca reposó sobre los montes de Ararat. Y luego Noé hizo algo hermoso. Envió un cuervo, que iba y venía. Después envió una paloma, pero la paloma no encontró dónde descansar y regresó al arca. Esperó 7 días y la envió de nuevo.
Y esta vez la paloma regresó con una hoja de olivo fresca en su pico. Una hoja de olivo, una señal de vida nueva, un símbolo de esperanza que ha perdurado a través de los milenios hasta el día de hoy. Y cuando finalmente las aguas se secaron y Noé salió del arca, lo primero que hizo fue construir un altar y ofrecerme un sacrificio. Después de más de un año dentro del arca, después de todo lo que había vivido, lo primero que hizo Noé al pisar tierra firme fue adorarme, darme gracias, reconocer que yo había cumplido cada una de mis promesas. Y dice mi palabra que el aroma de aquel sacrificio fue grato a mi corazón. Y yo hice un pacto con Noé y con toda la humanidad. Le dije, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y como señal de ese pacto, puse mi arco iris en las nubes. Cada vez que veas un arco iris, hijo mío, recuerda, es mi firma en el cielo, es mi promesa visible. Es el recordatorio de que yo soy un Dios que cumple sus pactos, que protege a los suyos y que siempre, siempre, siempre tiene un plan de salvación. Ahora quiero hablar directamente a tu corazón. Tal vez estás pasando por tu propia construcción del arca. Tal vez yo te he pedido algo que no tiene sentido para quienes te rodean. Tal vez estás trabajando en algo que nadie más puede ver. Tal vez las personas que amas se burlan de tu fe o no entienden tu camino. Quiero que sepas que yo veo cada tabla que colocas, cada lágrima que derramas en silencio, cada oración que elevas cuando nadie te escucha, cada acto de obediencia que el mundo llama locura. Yo estaba con Noé cada uno de esos 120 años, y estoy contigo ahora mismo. No te rindas, no abandones la construcción. No dejes que la burla del mundo te detenga. No permitas que la ausencia de lluvia te haga dudar de mi palabra. Porque la lluvia vendrá. Y cuando venga, quiero que estés dentro del arca. Quiero que estés a salvo. Quiero que seas parte de aquellos que creyeron cuando nadie más lo hizo. Escucha lo que dice Hebreos 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cosas que aún no se veían. Esa es la esencia de la fe. Creer en lo que no puedes ver. Construir para una tormenta que aún no ha llegado. Obedecer una voz que el mundo no puede escuchar. Y la recompensa de Noé no fue solo sobrevivir al diluvio. La recompensa fue que a través de él, toda la humanidad tuvo un nuevo comienzo. La recompensa fue que su obediencia preservó la línea que eventualmente llevaría al nacimiento de mi Hijo, Jesucristo. La recompensa fue eterna. Y tu obediencia, hijo mío, también tiene una recompensa eterna. Tal vez no la veas hoy, tal vez no la veas mañana, tal vez como Noé tengas que esperar años. Pero yo te prometo, con la misma fidelidad con la que cumplí mi promesa a Noé, que cada acto de fe será recompensado, que cada paso de obediencia te acerca más a mi propósito para tu vida. Así que hoy te dejo con esto. Sigue construyendo, sigue creyendo, sigue obedeciendo. Aunque el cielo esté despejado, tú sigue construyendo. Aunque el mundo se ría, tú sigue creyendo. Aunque no entiendas todo el plan, tú sigue obedeciendo. Porque yo soy el mismo Dios que habló a Noé. El mismo Dios que le dio la fuerza para construir durante 120 años. El mismo Dios que cerró la puerta del arca con su propia mano. El mismo Dios que puso el arco iris en el cielo como promesa. Y yo estoy hablándote a ti hoy, aquí, ahora, en este momento. No es coincidencia que estés escuchando esto. Yo te traje aquí. Yo quería que escucharas esta historia hoy. Porque hay algo en tu vida que necesita la fe de Noé. Hay algo que yo te estoy pidiendo que construyas. Y necesitaba recordarte que no estás solo. Yo soy tu Dios, yo soy tu refugio, yo soy tu arca, y mi puerta todavía está abierta. Entra, hijo mío, entra antes de que la lluvia comience. Entra y encuentra la paz que tu corazón tanto busca. Te amo con amor eterno. Nunca lo olvides. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, te pido que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje.
Compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Y recuerda, Dios te ama y tiene un plan perfecto para tu vida. Hasta la próxima.